Un saludo para todos nuestros queridos amigos, hermanos que están conectados con nosotros en esta mañana a través de las redes sociales. Quiero decirte que hay gozo y alegría en nuestros corazones al volver a encontrarnos a través de este medio. Y antes de cualquier cosa, por favor, no se te olvide de darle share a nuestra página de Facebook y YouTube y también like. Por favor, para así compartir con otros amigos, familiares, las bendiciones que tú y yo estamos recibiendo a través de esta preciosa programación que se transmite sábado tras sábado en nuestra iglesia de Deltona para nuestros hermanos y también para la comunidad. Antes de abrir la palabra de Dios en esta mañana, también queremos recordarte que hoy sábado a las 2 de la tarde a 6 está la conferencia transmitiendo un programa de instrucción, de superación para nuestros laicos llamado Ágape. Así que, por favor, no te pierdas esta interesante programación. Seminarios de instrucción para líderes, seminarios para jóvenes y demás. Así que te invitamos a que estés conectado con nosotros a través de las redes sociales. Ya desde esta mañana, a las 8:45 hasta las 10 de la mañana, estuvo la primera sesión de este seminario y continuará hoy a las 2 de la tarde hasta las 6. Así que Dios te bendiga, te guarde y ojalá juntos podamos participar de estos seminarios instructivos que han preparado los líderes de nuestra conferencia para nuestro desarrollo espiritual y social. También queremos pedir de favor, cada vez que te acuerdes en tus oraciones, ten presente la salud de Margarita Echevarría, también la salud del pastor Bismar, para que Dios también se manifieste en sus vidas y haga milagros para gloria de su nombre. Quiero invitarte a inclinar el rostro para orar por el estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Gracias, buen Dios, por el privilegio que nos concedes de estudiar juntos tu palabra. Gracias por la vida, gracias por el gozo que has puesto en nuestros corazones de la salvación. Gracias porque podemos volver a reunirnos en esta mañana a través de las redes sociales y glorificar y alabar tu bendito nombre. Suplicamos tu bendición para cada miembro de nuestra iglesia, para cada joven, para cada adulto, para cada persona que se siente débil de salud. Ponemos la salud de Margarita Echevarría en tus brazos de amor, del pastor Bismar también. Manifiéstate en sus vidas y hazles saber una vez más que hay Dios en Israel. Tenemos un Dios poderoso que sana la mente, el alma, el cuerpo, el corazón y nos transforma completamente para gloria de su nombre. Pedimos tu bendición para tu palabra en esta mañana y que llegue a lo más profundo de nuestras vidas, de nuestros corazones y también impacte la vida de todos aquellos amigos que nos están mirando a través de las redes sociales. Gracias por escucharnos. Háblanos en esta hora. Necesitamos escuchar palabra de Jehová, hablando a nuestras conciencias y a nuestras almas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Te invito a abrir la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 34, versículos del 1 al 8. Allí encontramos uno de los salmos más preciosos que aparece en esta porción de la Biblia. Los salmos era reconocido en el pueblo de Israel como el himnario de los israelitas y también es el libro, pudiéramos decir, de alabanzas del pueblo judío. Los salmos también, algunos han dicho que son oraciones, pero más que yo pudiera decir que oraciones y alabanzas, es la experiencia vivida de cada hombre, de cada persona en su relación con Dios. Gran parte de estos salmos fueron escritos por el salmista David, era un músico y compositor, pero también algunos de estos salmos fueron escritos por Coré, por Asaf y demás. Así que Dios inspiró la mente de estos hombres para traernos a nuestros días todas estas historias de encuentro, de vivencias, relaciones en su diario caminar con Dios.
Así que podemos entender o podemos ver que los mismos problemas que tú y yo hoy en día tenemos eran los mismos problemas de los héroes del pasado, de las personas, de los hombres de Dios que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que no estamos solos, no estamos viviendo en una época totalmente diferente. Estamos viviendo en el mismo planeta con los mismos problemas, pero en una situación diferente. Y dice el Salmo 34 de la siguiente manera: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Fíjense cómo el salmista comienza este salmo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. O sea que el salmista hasta hace un llamado: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, vuelve a repetir el salmista, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová, ¿qué texto más precioso? Mira, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y casi termina este concepto el salmista diciendo: gustad, probad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Oh, querida iglesia, queridos amigos, estamos en presencia de uno de los salmos más preciosos, con una enseñanza profunda y con mucha tela por donde cortar. De este salmo se pueden hacer más de 7 u 8 sermones, pero en esta mañana vamos a analizar a grandes rasgos lo que nos quiere transmitir el salmista a través de esta experiencia en su diario caminar con Dios. Antes de entender el salmo o de entrar de lleno en la enseñanza que nos transmite, sería bueno hacer un poquito de historia. ¿Cómo comienza, cómo surge este salmo? ¿Cómo David trae a la existencia esta preciosa escritura o este poema? Si vamos al primer libro de Samuel, capítulo 20, capítulos 20 y 21, allí vamos a encontrar la historia de David huyendo frente a Saúl. David huyendo de Saúl con sus hombres. Y ya cansado David un poco de estar huyendo de la envidia, de los celos, del odio que tenía Saúl para con él, David decide refugiarse con los filisteos. Fíjate hasta dónde llega a veces, queridos, los resultados del odio, de la envidia, del celo. Por favor, no permitas que el enemigo llene tu vida de envidias, de celos por nadie. Usted es muy especial para Dios. No tiene por qué envidiar la vida de nadie. No tienes por qué envidiar la situación de nadie, porque Dios te ha creado especial, te ha creado bello, bella para gloria de su nombre. Tú eres precioso ante la vista de Dios. No te compares con los demás. Ahora, la envidia, los celos de Saúl para con David surgen a partir de la derrota de Goliat, de la muerte de Goliat. Allí las damas y el pueblo levantó un cántico que molestó un poco los celos de Saúl. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Fíjate cómo a veces uno queriendo alabar a la gente lo que le hace es daño. Por lo tanto, querido, una cosa que debemos de aprender es: todo elogio que recíbelo, pero ponlo a los pies del Señor como un trofeo, como pudiéramos decir, como un resultado de la acción del Espíritu de Dios a través de tu vida. Lo grande o lo poco que tú y yo hagamos en esta tierra se debe a la intervención divina, al poder del Espíritu Santo. No tienes por qué envidiar el éxito de otro. El éxito de otro no es tu fracaso. Y para tú brillar no tienes que apagar la luz de los demás. Deja que cada quien brille a su forma, en su sitio, en su lugar. Tú y yo tenemos dones a través de los cuales Dios también quiere manifestarse ante el mundo y quiere usarnos para gloria de su nombre.
Una vez más te repito, no tenemos por qué envidiar la vida de los demás. Tú eres precioso, eres especial para Dios. Y si la naturaleza te ha dado la bendición de poseer un cuerpo atlético, esbelto, dale gloria a Dios por ello. Si la naturaleza te ha dado también la bendición, y digo una bendición porque no hay nada de malo en ello, son los estándares de la sociedad quien ha creado estos conceptos. Si Dios o la naturaleza te ha dado el privilegio de tener un poquito de más carne o masa que otros, da gloria a Dios por ello. El flaco y el gordo ante la vista de Dios se ven lindos y tú te ves lindo y linda como sea, porque eres una hija o un hijo de Dios. No te acomplejes por causa de tu envoltura. Puedes ser feliz también para la gloria del Señor, y puedes también ser una bendición para los que te rodean. Sé feliz como eres, disfruta tu vida, disfruta tu hogar, tu matrimonio, disfruta las pocas o muchas cosas que tienes. Hay otros tristemente en estos momentos que desearían tener lo poquito que tú y yo tenemos. Algunos están en otros países deseando estar acá. Hay otros que tristemente ya no están con nosotros por causa de las enfermedades o de la pandemia. Así que el hecho de tú y yo estar vivos y con salud, eso es una bendición y es un motivo para dar gloria a Dios. Ahora, cuando te critiquen, sea una crítica constructiva o destructiva, usted también acéptela. Tome lo bueno, como dice el apóstol Pablo, examinadlo todo y retener lo bueno. De la crítica constructiva, toma lo positivo. De la negativa, deséchalo. En todo momento, querido, tú y yo vamos a ser criticados por la gente, a veces de una forma positiva, otras veces negativa, pero no tenemos por qué vivir a expensas de lo que los demás piensan de ti y de mí. Seamos felices como somos y démosle la gloria al Señor. Pues todo empieza, los celos de Saúl para con David, a partir de este cántico. Fíjate cómo esta alabanza, esta música que compusieron los israelitas trajo problemas a la vida de David. Ahora David, cansado de huir de Saúl, de los celos de Saúl, se refugia con los filisteos. Y allá con los filisteos, David llega hasta la presencia de Aquís. Ahora David, imagínense, ante la presencia del rey de los filisteos, sabiendo David que su intención era en todo momento destruir a los enemigos del pueblo de Dios. Mucha gente le habrá dicho a Aquís, este es David, el que derrotó o el que mató al filisteo Goliat. Este es enemigo número 1 de la nación, aniquílalo. Y David empezó a sentir miedo, temor ante la presencia de los filisteos, temor por su vida y también por la de su familia. Entonces, David toma la opción de hacerse el loco. Empieza a comportarse de una forma incoherente ante la presencia de Aquís y también de todos los ciudadanos de aquel lugar. Hasta que finalmente Aquís lo manda a un lugar y le dice, quédate allá con tu gente. Ya tengo bastantes locos en esta tierra para tener uno más proveniente de Israel. Ahora, hay una situación aquí que quisiera destacar en esta experiencia de David. Hasta el mismo David, el hombre que en un momento, o el joven, se enfrentó al gigante Goliat y lo derrotó a través del poder de Dios. Ahora David siente miedo. Ahora David siente temor. Oh, queridos, todos en algún momento en la vida, tú y yo hemos sentido miedo. Hay algunos que hoy en día sienten mucho temor a infectarse con la epidemia. Otros están temerosos de perder su trabajo. Otros lo han perdido y están preguntándose cómo voy a sustentar, cómo voy a correr con los gastos de la familia, del hogar. Hay mucha gente hoy en día con miedo. Hay mucha gente hoy en día con temor. Y hemos aprendido, o Dios quiere, que su pueblo deje a un lado el temor. Tenemos que aprender a sobreponernos al miedo o al temor. ¿Qué cosa es miedo? Miedo es preocuparse por lo que va a pasar a continuación. ¿Qué ocurrirá con mi vida? ¿Cuál será el siguiente paso? Siento temor, dudas
del mañana, siento temor. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia, mis hijos, mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi salud, con mi existencia? Oh, queridos, pero los que confían en Jehová no tienen por qué temer. No tienen por qué, los que esperan en Jehová, no tienen por qué atemorizarse, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso, querida iglesia, mi querido hermano, en esta mañana te animo a que si hay algún tipo de temor, si hay algún tipo de miedo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, vamos a echarlo afuera, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y es natural por causa del pecado que el hombre sienta miedo y temor. El primer hombre que sintió miedo, fíjese qué irónica es la vida. El primer hombre que sintió miedo fue Adán y Eva. Cuando entró el pecado, juntamente con el pecado entró el temor, el miedo. Miedo a la soledad, miedo a la separación. ¿Cuánta gente hay hoy en día con miedo porque su cónyuge lo ha abandonado? ¿Cuántas personas hay hoy en día con temor por causa del prejuicio, con miedo a qué dirán los demás, a la crítica? Otros tienen miedo acerca del mañana. ¿Qué va a ocurrir con este país? ¿Qué va a ocurrir con mi estatus social? Oh, queridos, ahora el salmista, fíjense, el salmista lleno de miedo y de temor, en vez de enfrascarse en el miedo, en vez de sumirse en la depresión, en la desesperación, el salmista se sobrepone y vierte todo ese miedo, ese temor en alabar y bendecir el nombre de su Dios. ¿Recuerdas también la experiencia de Elías? ¿Recuerdas también a Moisés? Todos ellos tuvieron miedo y temor. Así que es lógico que en algún momento de la vida tú y yo tengamos temor y miedo. Eso es natural en el ser humano. Ahora, el punto está, mi querido amigo, no quedarnos presa o víctima del miedo o del temor. Tenemos que, con la ayuda de Dios, sobreponernos a toda esa situación, porque en Jehová hay poder, en Jehová hay victoria, en Jehová hay solución a los problemas, queridos. Mientras que el mundo entra en la depresión, en la desesperación, porque ven que su vida es un túnel sin salida. Para ti y para mí, queridos, hay una esperanza sin fin, hay una esperanza gloriosa. Para ti y para mí, aún en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad, aún en medio del dolor, hay una esperanza que va más allá de la muerte. Hace poco murió un amigo y colega, el pastor Demetrio Hernández, y tocó grandemente mi corazón, mis sentimientos, el fallecimiento de este amigo. Por este amigo se oró mucho, por este pastor se hizo vigilia, se pidió al Señor que hiciera un milagro. Sin embargo, nuestro amigo y hermano Demetrio murió. Ahora, tal vez algunos se preguntarán, ¿y qué pasó con las oraciones? ¿Qué pasó con la intervención divina? Oh, queridos, las oraciones fueron contestadas. Dios intervino. La oración, porque a veces nosotros creemos que orar es decirle al Señor lo que tiene que hacer o que se haga las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. Por eso, queridos, tenemos que orar siempre pidiendo que se cumpla tu voluntad. ¿Te acuerdas en la oración del Padre Nuestro cuando Jesús dijo, Padre nuestro que está en los cielos, hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra? O sea que, querido, nuestra oración, nuestra vida debe de depender no de la forma o desde la perspectiva en que nosotros miramos las cosas o las situaciones que nos rodean. Tu vida y la mía tiene que estar enfocada en la voluntad de Dios. Señor, no sé cuál será tu voluntad con mi vida. No sé cuál será tu voluntad con mi hogar, con mi matrimonio, con mi carrera, con mi trabajo, con mis hijos. Para mí, yo quisiera tener ya todo resuelto, pero yo quisiera, Dios, que se resuelva en el momento, a la manera, a la forma que a ti te agrada, que tú ves que es mejor para mí. Querido, el cristiano vive en función de la voluntad de Dios, porque ya no vivo ya yo, ya tú no vives, quien vive en ti es Jesús, es Dios. Dejemos que sea Dios quien tome el control de nuestras vidas, absolutamente. Ahora, si es la voluntad de Dios que yo
vaya al descanso. Amén. Y gloria sea su nombre, porque me tiene sellado para vida eterna. Claro, uno siente la separación, pero si la voluntad de Dios fue esa, alabado sea su nombre. Ahora, ¿cómo revertir el miedo y el temor en peldaños de superación y de victoria? Pues aquí está la clave en el Salmo 34. Cuando David se encuentra en medio de esta situación, David huye a la cueva de Adulán. Allí se refugia. Y es allí donde surge este precioso salmo. David, en vez de lanzarse a la desesperación, al temor, David se sobrepone y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cómo puedes tú alabar a Dios sintiendo miedo y temor? El problema es que para el Hijo de Dios, queridos, aún las cosas más adversas, las situaciones más difíciles, más precarias, Dios las cambia en victorias y en bendiciones para tu vida y para la mía. Esa es nuestra fe, esa es nuestra seguridad y confianza. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice la palabra de Dios, tú, el Señor, estará contigo y conmigo. Y después, fíjese, cuando yo pase por el valle de sombra y de muerte, Dios ha prometido no dejarme ahí solo. Dice, Él estará conmigo y finalmente me hará llegar a su casa y moraré con Él por toda la eternidad. El salmista dice, en Jehová se gloriará mi alma. En vez de frustrarme, en vez de sentirme fracasado, me gloriaré en Jehová. Es más, el salmista hace un llamado: engrandeced a Jehová conmigo, alabad su nombre conmigo, júntense todos los que tienen miedo, temor, los que están deprimidos, los que están atribulados, con cargas, con preocupaciones por el futuro, por el presente. Júntense conmigo, alabemos y exaltemos aún a su nombre. Oh, queridos, aquí el salmista, analizando un poco profundamente este concepto de la alabanza, yo considero que el salmista no solamente está convirtiendo la situación negativa en algo positivo. El salmista no solamente está trocando su temor en confianza en Dios. El salmista está mirando más allá de la situación presente. Es más, mira, el salmista se anima y nos anima a ti y a mí a alabar a Dios, no por lo que está ocurriendo ahora, porque el salmista está lleno, fíjese, el salmista está huyendo, David está huyendo de la mano de Saúl. David está refugiado en un país extranjero que es enemigo número uno del pueblo de Israel. David en cualquier momento podía ser descubierto por Aquis y saber el propósito por el cual él está huyendo, porque no es porque estaba loco, está huyendo de Saúl. David sentía miedo por él, y si Aquis descubre, sabe cuál es la situación, entonces aquí finalmente terminaré también en las manos de otro enemigo, peor que Saúl. David, en medio de esta situación, él, en vez de concentrarse en lo que está pasando, David mira por fe el futuro y dice: yo estoy seguro que Jehová estará conmigo y me levantará y me sacará de esta situación. O sea que David ya empieza a alabar el nombre de Dios por lo que Dios va a hacer en su vida en un futuro cercano. Dios no me va a dejar aquí metido en una cueva. Dios no me va a dejar aquí solo y abandonado. Dios no me va a dejar aquí expuesto a mis enemigos o expuesto a la muerte o a una enfermedad. Yo veo en el futuro porque no porque yo pueda predecir el futuro, sino porque la palabra de Dios lo ha prometido, que para los hijos de Dios lo mejor está por venir. Dios ha prometido que mi pan y mis aguas serán seguras. Dios ha prometido que Él va a suplir mis necesidades conforme a su voluntad y a sus riquezas en gloria. Dios ha prometido darme el sustento económico diario para suplir mis necesidades. Dios ha prometido darme vida eterna en su nombre, perdón, salvación en su nombre. Ahora, David está mirando por la fe el mañana, el futuro. Y por eso ya David empieza desde ahora a alabar y a glorificar el nombre de Dios por la victoria que se avecina, por la victoria que está segura en el nombre del Señor. David sabía que él no se iba a quedar en esa cueva para toda la vida. Él sabía que eso era un momento, eso iba a pasar, era algo pasajero, momentáneo. Entonces David empieza a glorificar el nombre de Dios.
por lo que va a ocurrir y por la forma en que Dios se va a manifestar en su vida en un momento cercano. Oh, queridos, eso nos anima a nosotros a, en vez de mirar ahora el presente, hay pandemia, hay muerte, hay dolor, hay enfermedad, hay escasez económica en todos los sentidos, hay problemas en la política, en la sociedad. En vez de concentrarnos en esa cosa, en esos detalles, ¿por qué tú y yo no miramos por encima de todo eso lo que Dios tiene preparado para ti y para mí? Y empezamos a alabar el nombre de Dios ya desde ahora por la victoria y el triunfo que se nos avecina. ¿Por qué no empezamos a vivir ya desde ahora los deleites, los goces del reino de los cielos? Recuerdo esta experiencia cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida. Siempre Dios, fíjese, usted puede observar allí a través del libro de Números, de Éxodo, de Deuteronomios, siempre Dios le está diciendo a Moisés y al pueblo, la tierra que yo te doy por heredad, la tierra que baja toda planta, todo lugar que pise la planta de tu pie será tuyo. O sea que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, avanza por fe, porque la tierra es tuya, ya yo te la doy. Y también me llama mucho la atención la historia cuando Israel ya llega prácticamente ahí a las fronteras, allí en Jericó, cuando Rahab la ramera les dice a los espías, fíjese, sé que Jehová nos va a dar la tierra. Dice, sé que ya la dio. Fíjese, esa es la fe, queridos, que tú y yo debemos de poseer hoy en día. No es que yo me voy a curar, es que ya yo sé que yo estoy curado por la gracia del Señor Jesucristo, porque Él lo ha prometido. Sé que ya mis problemas están resueltos sin todavía ver la aparente solución. Sé que mi problema ya está resuelto porque Dios ha prometido eso en su palabra. Y recuerdo hace como 2 años atrás, íbamos a comprar una casa. Ya teníamos todo cerrado. Teníamos ya el día que íbamos a firmar y ese viernes, antes de cerrar el contrato, recuerdo que era un 6 de julio, nos llama el banco y dice, lo sentimos, pero el negocio no puede llevarse a cabo. A partir de ahí, yo seguí orando y dije, Señor, en vez de angustiarme, puedo entender que esa no era la casa que tenías para nosotros, pero te doy gracias porque yo sé que mi casa ya está, por lo menos construida está. No sé dónde está, no sé cuándo la voy a adquirir, pero te doy gracias porque yo sé que tú me la vas a dar en cualquier momento. Y te alabo por ello y te agradezco porque sé que la bendición ya está en camino, en cualquier momento. Eso es lo que el salmista nos quiere mostrar aquí. Rahab la ramera dijo, sé que Jehová os ha entregado la tierra, ya la dio. Y con esa fe, queridos, era la manera en que Dios quería guiar y llevar a su pueblo Israel a la tierra de Canaán. No se angustien, no se preocupen. Tu pleito yo lo pleitearé, tu batalla, tu guerra, yo la voy a lidiar. Querida iglesia, la batalla en la vida espiritual tuya y mía está ganada, está solucionada. El problema por la fe. Por eso tenemos que mirar las cosas no desde la óptica humana, sino desde la perspectiva divina. Ya tus problemas y los míos están resueltos para gloria del Señor. Lo que hay es que confiar y esperar en Jehová. Por eso dice el salmista, alabaré al Señor, bendeciré su nombre en todo momento, porque la victoria se acerca, el éxito está asegurado. La tierra prometida, la Canaán celestial, ya es nuestra. Es tuya y es mía. Tu lugar y el mío ya está listo, está reservado. Empecemos a disfrutar esa bendición ya desde ahora. Dios, te doy gracias porque mi lugar está asegurado junto al tuyo en la patria celestial. Y en base a esa fe, en base a esa seguridad, porque lo ha prometido la palabra de Dios, lo ha dicho Jehová de los ejércitos, que no falla, que no miente. En base a esa palabra fiel y verdadera, yo actúo y avanzo por fe. Aunque no vea nada delante de mí, yo sigo avanzando porque Dios me ha prometido que la victoria está delante de mí, está a un paso. No, fíjese, para obtener las bendiciones espirituales, tú y yo no necesitamos ver las condiciones que nos rodean. Si son positivas, si todo apunta a esa bendición, simplemente tenemos que avanzar porque Dios lo dijo y es todo.
avanzar por fe, porque mi Dios lo ha prometido y eso yo lo doy por hecho. Por eso el salmista nos invita a alabar a Dios, porque tú y yo debemos de dar por hecho, por sentado, las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros en el futuro cercano. No solamente, fíjese, en el versículo 1, del 1 al 3, encontramos este concepto. Hay otro concepto precioso en los versículos del 4 en adelante, donde el salmista dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Te das cuenta? El salmista tenía miedo, tenía temor, pero el salmista hace algo. Busca a Dios, está seguro, convencido de que Dios me ha escuchado y me libró de todos mis temores. Si ves el versículo 6, también el salmista repite el concepto. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El versículo 17 también el salmista dice: claman los justos y Jehová oye. Fíjese, hay tres verbos aquí: claman, oye y actúa. Claman los justos, Jehová oye y los libra de todos sus temores. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Vuelve el versículo 19, fíjese, a repetir este concepto. Muchas son las aflicciones del justo, muchos son sus temores, muchos son sus miedos, pero de todos ellos, dice, de todos estos temores y de todos estos miedos, Jehová te librará y te guardará en completa paz. Oh, dice la palabra, querido, Jehová guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Oh, queridos, yo te invito en esta mañana a que tú confíes en Jehová de los ejércitos. Yo te invito a que pongas todas tus temores, todas tus debilidades, tus luchas, tus miedos, ponlo en las manos del Señor, porque Dios ha prometido que Él ha de guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Tenemos que colocar nuestros pensamientos no en el mundo, no en lo que va a pasar en las próximas elecciones. ¿Qué sucederá con este país? ¿Qué sucederá con mi vida? No, la solución a tus problemas y a los míos no está en esta tierra, está en Cristo Jesús, está en la patria celestial. Por lo tanto, hoy en día, caminemos con paz, con tranquilidad y con seguridad bajo la sombra del Omnipotente. Qué lindo es cuando el salmista dice: busqué a Jehová y él me oyó. Oh, querida iglesia, es hora de buscar a Dios como nunca antes. Es hora de clamar a Dios como nunca antes. Es hora de confiar y de saber que Dios está al control de su pueblo como nunca antes. Vemos las condiciones sociales, políticas, aún hasta del clima, y todo atenta contra nuestra seguridad. Todo atenta contra nuestra existencia. Por eso el mundo está en un temblor, está en un temor constante. Pero tú y yo, queridos, por eso yo digo que la Biblia, la profecía, es como una novela. Ya tú y yo conocemos esta novela. Esta novela está más que rayada. Ya sabemos en dónde va a terminar todo esto, porque ya conocemos el fin desde el principio. Así que no tienes por qué atemorizarte, porque estas cosas es necesario que acontezcan, y muchas más, otras peores. Pero tú y yo sabemos que esto va a pasar y se va a complicar más todavía, porque estamos viviendo en un mundo de pecado. Pero en vez de estar mirando la novela actual, mira el último capítulo. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, esto está malo, se va a complicar, pero recuerda, yo sé lo que va a pasar al final. Viene Jesús en gloria y majestad y me va a dar la victoria que es en su nombre. Estoy seguro que has escuchado muchas veces la anécdota de ese niño que estaba leyendo un libro de novelas, y allí había un villano que le hacía la vida imposible a todo el mundo. Y el muchacho, desesperado porque no había manera de eliminar a aquel villano, él dice: déjame ver el último capítulo, a ver qué pasa con este hombre que hasta a mí me tiene nervioso.
Al final, en el último capítulo, surge un héroe y destruye al villano y se acaba toda la mortandad que había, la angustia, y reina la paz, la tranquilidad. Entonces el muchacho vuelve a la novela por donde estaba leyendo y decía: haz todo lo que tú quieras, porque lo que te espera al final no es fácil, porque ya yo sé cómo termina la historia y esto va a terminar muy bueno. Por eso, querido hermano, en vez de amedrentarnos o de estar llenos de temor, llenémonos de gozo, porque lo mejor está por venir. Todo esto es malo, es verdad, pero se va a poner bueno al final, porque Jesús viene a destruir a los que destruyen la tierra. Y ese es el gozo, la alegría que tú y yo podemos experimentar hoy en día, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor. El pueblo de Dios puede elevar un cántico de triunfo y de victoria, porque sabemos qué es lo que va a acontecer al final, sabemos qué es lo que va a ocurrir en el último capítulo de la historia de este mundo. Es la venida de Cristo Jesús. Oh, por eso, queridos, yo te invito en este día a alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Te das cuenta ahora por qué el salmista comienza el salmo diciendo: alabaré el nombre de Jehová, bendeciré su santo nombre, engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre? Porque aunque yo estoy sufriendo, estoy en medio del dolor, del temor, huyendo, yo sé qué es lo que va a pasar al final, yo sé lo que se avecina, yo sé la bendición grande que Dios tiene para mi vida y mi familia y todos los que están a mi lado. Esa es la fe, esa es la seguridad que yo te invito en este día a tener en Jehová y en su palabra. Es verdad que hay tristeza, es verdad que estamos perdiendo amigos, seres queridos, pero queridos, lo mejor, esto se va a poner bueno al final, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan para que entonces Jesús venga a destruir a los que destruyen la tierra y a resucitar a aquellos amigos y familiares que perdimos en este mundo por causa del pecado. ¿Tú no crees que estas son buenas nuevas? ¿No crees que esto es para tener un cántico de victoria y de alabanza a Dios? Porque lo malo que está este mundo se va a convertir en una bendición para el pueblo de Dios. Y finalmente, después que estemos en gloria y majestad, después de 1000 años, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, Dios mismo, la Santa Jerusalén, descenderá del cielo. El monte de los olivos se abrirá en dos y este planeta Tierra, que fue víctima del pecado y víctima de un terrorista que quiso arrebatarlo de las manos de Dios, se convertirá en el centro del mando o el centro del universo para gloria de Dios. Fíjate si esto está lindo, hay esperanza, hay belleza, hay gloria en el nombre de Dios y hay también una seguridad firme para el pueblo de Dios que confía en las promesas del Señor. El salmista nos dice: busqué a Jehová. En otra parte, en el versículo 6 dice, fíjese, este pobre clamó. Oh querido, si tú clamas, Dios te va a escuchar. ¿Cómo no? Ha escuchado a todos, ha escuchado a su pueblo en el pasado y también el presente te seguirá escuchando. Hay algunos que dicen: ya Dios no me escucha. Queridos, Dios te escucha y más de lo que tú y yo imaginamos. Pero el problema es que nosotros nos desesperamos. Dios escucha y responde a su tiempo, no al tuyo y al mío. Responde a su manera, a su forma. Y todo, déjame decirte, todo lo que te sucede, todo lo que pasa en la vida del Hijo de Dios, Dios está al control de ello. Dios, si es algo malo, Dios lo tergiversa de una forma en su infinita bondad y misericordia. Lo cambia para bendición, lo cambia para tu bienestar físico y espiritual. Todo lo que sucede al pueblo de Dios no es porque Dios está ajeno a ello. Dios está al control y sabe. Y si no está de acuerdo a sus planes, Dios hace milagros de tal manera que todo lo que nos acontezca encaje perfectamente en la voluntad y en los planes que Dios tiene para con tu vida y la mía. Sigue el salmista en los versículos del 5 en adelante y dice: los que miraron a él, fíjese, ya no solamente habla, este pobre clamó, Jehová oyó y me libró. Fíjese, no solamente yo clamo
No solamente Dios oye y Dios actúa. Ahora el salmista dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. O sea, los que miraron al Señor. ¿Qué significa mirar a Dios? Significa depender, significa esperar en Dios. Oh, queridos, no es fácil esperar en Dios, porque el ser humano por lo general es desesperado y nos cuesta trabajo esperar en Dios. ¿Te acuerdas de la experiencia de Abraham? Por no esperar en Dios, mira el error que cometió. Y así muchos otros. Saúl, por causa de no tener un poco de paciencia, perdió el reino. Se lanzó a realizar un sacrificio que no le pertenecía. Sansón, por no ser paciente, se aventuró en las manos de una filistea y terminó con su existencia prácticamente. ¿Cuántas personas en la historia bíblica? El mismo Jonás se desesperó y en vez de esperar pacientemente la voluntad de Dios, fue a dar al vientre de un pez. Así que, mi querido, por favor, en el nombre de Jehová te suplico hoy, no nos desesperemos. Esto pasará. Tu situación crítica, difícil, pasará. No hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo aguante. Y eso es, fíjese, hasta cierto punto es lo bueno en este mundo de pecado. Que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Nada aquí es eterno. Yo doy gloria a Dios por eso. Porque si algo aquí fuese eterno, imagínense vivir toda una vida cargando el pecado, una enfermedad, angustia y dolor. Pero yo doy gloria a Dios porque hasta el Señor ha suplido, ha creado, ha hecho un arreglo para que todo este mundo de pecado llegue a un fin. Hay oportunidad, hay vida después de la muerte, hay vida más allá, hay una eternidad que conquistar, pero la eternidad funciona en base a la paz, a la felicidad y al gozo. No funciona en base al dolor y la miseria, sino que la eternidad es solo para gozarnos, es solo para vivir en paz junto con nuestro Dios. El salmista dice, los que miraron a él, los que esperaron en él, los que pusieron su confianza en él, no fueron avergonzados. Mira el versículo 7, vuelve a repetir, pudiéramos decir, es un paralelismo literario, bíblico. Dice, el ángel de Jehová, mira qué texto más precioso, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los que miran a Jehová, los que esperan en Jehová, el ángel de Jehová, habita entre ellos. Y fíjense la palabra que usa, acampa. ¿Qué quiere decir acampar? No sé, aquellos que han ido a acampar con los Pathfinder y aventureros, saben que acampar es establecer su tienda por unos días, cambiar su estilo de vida, su forma de vida, todo cambia en un momento para vivir en medio de situaciones a veces un poco diferentes a la comodidad que nosotros tenemos en el hogar. Pues dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová deja su lugar en los cielos y viene a acampar, establece su tienda, establece su casa, establece su presencia alrededor de los que temen a Jehová. Y no solamente la cosa se queda ahí, sino que los defiende y los libra de todas sus angustias y de todos sus temores. Oh, querida iglesia, yo doy gloria a Dios por eso, porque el ángel de Jehová, Cristo Jesús, ha venido a acampar también a esta tierra, ha venido a vivir al lado tuyo y mío. Y no solamente está viviendo a tu lado y al mío, no solamente conoce tus flaquezas y mis debilidades, no solamente conoce y entiende tu dolor y tu tristeza y tu angustia y tu desesperación y tus temores del presente y del mañana. También Jehová nos defiende y nos da la victoria en su nombre. Por eso te animo en esta mañana a que pongas toda tu esperanza, toda tu confianza en Jehová, el Rey de los ejércitos. Por favor, que tu fe no falte, que tu fe no mengue en medio de estas situaciones. Alza tu vista al cielo y contempla a Dios cómo está dirigiendo tu vida, guiando tus pasos y defendiendo tu nombre, defendiendo tu persona para gloria de Él. Está aún también intercediendo por ti y por mí en las cortes celestiales para que tu nombre y el mío permanezca en los libros de la vida y ser salvos en su nombre. En el versículo 17 también mira 8, mira lo que el salmista dice. El ángel de Jehová no solamente acampa y nos defiende, dice,
Les exhorto, les reto a que prueben a Jehová. Gustad y ved. Prueben a Dios, prueben sus promesas. Vivan con Él, no se separen de Él. Y ved qué bueno es Jehová. Dichoso, feliz, bienaventurado el hombre que confía en Jehová y que ha puesto su confianza en Él. Oh, querida iglesia, usted es más que bienaventurado. Usted debe de sentirse más feliz y privilegiado que cualquier otra persona, porque tú y yo hemos puesto nuestra vida, nuestro destino en los caminos del Señor Jesucristo. Hemos puesto toda nuestra esperanza en Jehová y en su palabra. Y aquel que pone su esperanza, su vida, su camino, su existencia, su familia, sus negocios, sus sueños, sus aspiraciones en la palabra de Dios, nunca será chasqueado, sino que será bendición para los que le rodean y también será un motivo de gloria, de honra, de alabanza al nombre de nuestro Dios. El versículo 18 también dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mira el versículo 9, otra invitación también: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Queridos, ¿te das cuenta? ¿Se dan cuenta de la preciosura de este Salmo 34? Y tenemos que ir concluyendo ya porque el tiempo se nos acabó prácticamente. Este Salmo es un cántico de victoria, es un cántico de triunfo en medio del dolor y de la desesperación. Es un cántico de fe, es un cántico de seguridad en medio del temor y del miedo. Es la seguridad plena de que aunque yo estoy hoy aquí, pero mañana estaré salvo, redimido para gloria del Señor. Y aunque estoy aquí en medio del dolor, mi vida sigue en las manos de Dios, porque Dios convertirá mi tristeza, mis lágrimas en cánticos de triunfo, en cánticos de liberación. Oh, queridos, en la Biblia encontramos historias como la de Pablo y Silas cuando estaban presos allá en la prisión de Filipos. Cómo en medio del dolor ellos transformaron la angustia, la tristeza en cánticos de triunfo y alabanza al Señor. Eso solo lo puede hacer un corazón donde mora la esperanza, las promesas y la persona de Cristo Jesús. Puedes convertir hoy tu temor, tu dolor, tu tristeza, tu llanto, tus lágrimas en palabras de cántico y de triunfo. ¿Es posible, pastor, preguntarás, convertir mis pensamientos, mis emociones que están encontradas en este día por la pérdida de un familiar, de un ser querido, de un amigo? ¿Cómo puedo convertir estos sentimientos en tener alegría, gozo, felicidad y alabar tu nombre? Sí se puede, en el nombre de Jehová, porque lo mejor para el pueblo de Dios está por venir. No mires el presente, mira por encima de los problemas, mira a tu Dios que está defendiéndote, está luchando, está peleando tus batallas por ti y por mí. Mira a Jehová de los ejércitos que está al frente de este barco, al frente de esta iglesia. Recuerdo hace unos años atrás, unos cuantos, en un ciclo de evangelismo que mi padre realizó en la ciudad de Guanabacoa, allá en La Habana, la capital del país. Un día llegó a la iglesia una señora totalmente desaliñada, sin peinarse, no olía muy bien, sus ropas indicaban de que hacía tiempo que no se las cambiaba, y cuando todo el mundo la miró, ya algunos dijeron: esta pobre señora tiene sus problemas mentales, tal vez está desequilibrada emocionalmente. Y usted sabe cómo es, tristemente. No somos fáciles, queridos, somos tremendos. Enseguida ya algunos empezaron a guardar distancia como si tuviera el COVID-19. Estoy hablando de unos 25 años atrás, tal vez. Y todo el mundo empezó a cambiarse del banco donde aquella señora estaba sentada, y la pobre prácticamente se quedó un poco sola. Pero siempre hay gente, yo digo, gente buena, gente donde el carácter, el amor de Dios está en su corazón. Y se le acercaron varias personas de la iglesia a aquella señora y le dijeron: bienvenida a nuestra iglesia, qué gusto verte. Y ella, sin mostrar una señal de sonrisa ni de agradecimiento, simplemente
se despidió y se fue. Al otro día la señora regresó. Eran toda una semana el evangelismo. La señora vino con la misma ropa, con el mismo estalaje, sin peinarse ni nada. Tercera noche, prácticamente igual. Pero a la cuarta noche ocurrió un milagro. La señora se cambió el vestido. La señora vino arreglada. Ya por lo menos olía diferente. La quinta noche ya había cierto aire de alegría en aquel rostro mustio, triste y acongojado. Hasta que alguien se le acercó y le preguntó: ¿qué te sucede? Estamos mirando que ha habido un cambio lindo en tu vida. Ella dijo: después que pase el evangelismo, les voy a contar un poquito mi historia. Oh, queridos, alrededor tuyo y mío hay muchas personas tristes, heridas por la vida. En vez de censurarlas, de criticarlas, de señalarlas, ¿por qué mejor no nos acercamos y le preguntamos: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Por qué no le brindamos cariño y amor a esas personas que están a veces con el rostro mustio, con palabras hirientes? Porque cada quien actúa y responde de acuerdo a lo que está viviendo en el momento, o tal vez de un pasado triste, doloroso. Finalmente, la señora se abrió con mi papá, habían allí algunas otras personas, y les dice: pastor, es grande el Dios que ustedes tienen y que yo he encontrado aquí. Y yo quisiera que el Dios de ustedes sea el Dios mío, porque usted vieron cómo yo llegué aquí. Yo no sé qué está pasando con mi vida. Ha empezado a ocurrir un cambio sin yo darme cuenta. Sucede que hace unas semanas atrás, antes de comenzar esta campaña, mi hijo tuvo un accidente y murió. El único hijo que yo tenía. Y el hijo era la fuente de ingreso en el hogar. Imagínense, hijo único, criado en el hogar, amado por mi esposo y por mí. Lo queríamos como usted no puede imaginarse. Vino ese accidente automovilístico, mi hijo perdió la vida. Y mi esposo dice: Cristina, yo no puedo vivir sin mi hijo. Yo me voy a quitar la vida. ¿Por qué los dos no nos quitamos la vida? Porque mi vida de aquí en adelante no puede ser igual, ¿no? No puedo vivir sin mi hijo. Es que no hallo la manera de suplir su ausencia. Y la señora le dijo: estás loco. Jamás atentaría yo contra mi vida. Un día que ella salió al mercado, cuando regresó, se encuentra a su esposo ahorcado en la sala de la casa. ¿Puedes imaginarte ahora cómo está el corazón de esa señora? Perdió a su hijo hace un tiempo y ahora también a su esposo. Y ahora encontrarse con ese cuadro de su esposo colgando ahí en la sala ahorcado. ¿Tú crees que no es para que esa pobre dama estuviese destruida por dentro, por fuera, angustiada sin querer saber de nadie ni nada de la vida? ¿Crees que había algún rayo de esperanza, de alegría, de gozo en el corazón de esa señora? ¿Crees que las palabras que salían de su boca eran palabras de gratitud y palabras bondadosas? Al revés, eran palabras duras, sueces, hirientes, por el dolor que llevaba dentro. Ese corazón estaba destruido, desgarrado. ¿Qué más podías esperar de esa pobre criatura de Dios? Ahora, todos los que estaban allí, las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Y terminó toda aquella reunión con una nota de esperanza. Y dice ella: pero pastor, aparte de que llevo la tristeza marcada en mi vida, en mi rostro, y jamás podré, pienso, irme por encima de esto, no puedo tal vez lidiar con esto, pero he encontrado aquí, en los temas que usted ha dado, he encontrado un rayo de esperanza. Jesús puede ayudarme, según lo que usted ha enseñado. Jesús es el único que puede ayudarme a sobreponerme a toda esta angustia, a todo este dolor. Y estoy empezando a sentir por vez primera paz en mi alma. Por vez primera puedo hablar, porque yo llevo semanas sin hablar con nadie por el dolor que llevo y es solamente llorando.
Creo que en este lugar he encontrado un refugio. Finalmente Cristina se bautizó. Cristina hoy en día es un miembro fiel en la iglesia. Oh queridos, ¿ves cómo Jesús puede cambiar tu vida en un momento? Puedes ver cómo Jesús es el único que puede transformar tus sueños hecho pedazos, tu vida destrozada, tus miedos, tus temores, los puede transformar en victorias, en cánticos de triunfo, de superación. Jesús es el único que puede darle sentido a tu vida. Jesús es el único que le puede dar sentido a tu vida cristiana y religiosa. Hay personas hoy en día que están hasta desanimadas en la fe. Hay personas que hoy en día no saben cómo volver a la iglesia y simplemente algunos ni quieren volver. Oh, pero queridos, no se trata de una religión o de una iglesia. Se trata de un amigo que nunca te ha dejado ni te dejará solo. Se trata de un amigo que quiere morar en tu vida y en tu corazón. Ábrele tu vida hoy. Entrégale tu ser y verás el cambio que ocurrirá en tu interior. Porque solamente Jesús es el único que puede dar esperanza, paz, tranquilidad y seguridad al ser humano del siglo XXI. Jesús es el único que puede darnos la victoria en su nombre y también nos puede asegurar vida eterna en nuestra patria celestial. Quiero invitarte allí donde tú estás. Si no le has entregado tu vida a Jesús, entrégale tu corazón. No hay más nada en este mundo, no hay más esperanza. La esperanza está en Jesús. Es el único. Porque si hubiera otra forma, otro camino, yo te dijera, mira, hay otra oportunidad. No, es que no hay otro camino, no hay más nada. Solamente Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. Y allí donde estás, en la sala de tu hogar, en tu cuarto o viajando, donde sea, dile al Señor, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi alma, mi corazón. Aunque no sé cómo hacerlo, o aunque tal vez no tenga mucho deseo, pero reconozco que es necesidad prioritaria en mi vida, entregarte mi ser. Porque quiero ser salvo, quiero recibir perdón en tu nombre y vivir contigo en mi hogar celestial. Dile eso al Señor. Y si quieres bautizarte, entregarle tu vida, puedes llamarnos aquí a la iglesia al 973-647-8109. Nos puedes llamar a ese número y con gusto te atenderemos. Quiero invitarte a inclinar el rostro para concluir con unas palabras de oración. Querido Padre, gracias por Jesús, nuestro amante Salvador. Gracias por el héroe del Calvario. No solamente perdonó nuestros pecados, no solamente nos redimió, sino que también está con nosotros, viviendo a nuestro lado, para darnos fuerza, fortaleza, esperanza, alegría, y también para darnos y garantizarnos un lugar con Él en las mansiones eternas. Por eso te damos gloria, querido Dios, en esta hora, por Jesús, nuestro amante Salvador. Gracias te damos porque aún en medio del dolor, de la tristeza y del temor, podemos elevar un cántico de triunfo y de alabanza, porque sabemos que lo que está por delante es mucho mejor y más superior a cualquier angustia o dolor que estemos sufriendo hoy en día. Es el gozo de la eternidad, el gozo de la salvación y el gozo de estar contigo en nuestra patria celestial. Danos un feliz día y que tu bendición repose en cada uno de nuestros corazones. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde y su gracia esté con cada uno de vuestros corazones.